Está parada acá, ¿qué hace? Bueno, algo hago. Ahora ya tenemos los panelistas, o sea que podemos comenzar. Bueno, buenas tardes. A los panelistas, muchísimas gracias por su presencia y a todos los que hoy nos acompañan, asistentes de este cuarto Congreso Internacional de Educación Infantil y de Formación Docente y tercero de estudiantes, ¿sí? Estamos terminando de esperar que venga la profesora de la Universidad Nacional del Noreste, que es la última panelista para empezar este panel que hoy nos convoca, el primer panel de este cuarto congreso, denominado, y ahora sí que leo, Políticas locales sobre la formación docente en educación inicial, ingreso, permanencia y egreso de la población estudiantil. Ahora en cuanto esté Norma, voy presentando a los panelistas, ¿sí? Si quieren, los voy presentando. Van a ver que acá no hay un protocolo estricto ni nada. Esto es una mesa de intercambio, una mesa en donde cada uno de los expositores va a poder dialogar sobre lo que están realizando y en este tema tan importante que es la formación docente. Gracias, Norma. Ahora sí voy a presentar a los panelistas. Bien. Voy a presentar a la profesora y licenciada en Letras, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, Emma Cugnetti, a cargo de la Coordinación General de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza. ¿Por quién pide un aplauso? Nos acompaña también la directora de Educación Inicial de la Dirección General de Escuela, profesora y especialista Adriana Rubio. El subdirector de la Dirección de Educación Inicial de la Dirección General de Escuela, el doctor Marcelo Roberto García. Nuestra secretaria académica de la Facultad de Educación, Gabriela Grifulier, profesora y especialista. Por la Universidad Nacional del Centro, Provincia de Buenos Aires, UNICEM, la directora académica de la especialización en Nuevas Infancias y Juventudes, María Silvina Centeno. Directora de la carrera de posgrado, especialización, educación y ciudadanía, profesora y licenciada de la Universidad Nacional del Noreste, Norma Elena Bregañolo. Muchísimas gracias por estar acá hoy presente. Las que moderamos somos Mónica Matilla y la que habla Fanny Llobel. Somos profesoras de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo y ahora Mónica les explicará cómo va a ser la mecánica de esta mesa. Gracias, gracias a ustedes y gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar. El tiempo es cortito, las ganas de compartir y creo que el momento para poder reflexionar sobre estas temáticas está bien bueno, porque es momento de repensarnos y proyectarnos con esperanza hacia la transformación de la educación superior. Desde este lugar, el comité organizador previó algunas preguntas y algunos subtemas que los distintos panelistas fueron eligiendo, y entonces en función de esa elección prepararon su ponencia. Nosotros con Fanny
para poder ordenarlo un poco, hemos pensado alrededor de 10 minutos cada uno, porque a las 20 esto debería terminar, se va a extender seguramente, pero bueno. Entonces, los hemos organizado de la siguiente manera. En primer lugar, va a exponer, hemos tenido en cuenta los subtemas que ellos van a desarrollar. Yo no voy a leer los subtemas, pero es como para que vean cómo hemos pensado. En primer lugar, Gabriela Griffulier va a hacernos una presentación que tendrá 10 minutos. Luego, Adriana Rubio y Mario García, porque tienen dos subtemas en común. Marcelo, perdón, ¿qué dije? Perdón, yo tenía M. Decía M García. Perdón. Luego de eso, lo que vamos a hacer es, entre los panelistas, tienen 10 minutitos para poder hacer aportes de uno al otro y hacer este intercambio. Y luego, las otras 3 personas, en este orden, Norma Bregañolo, se retomaría la exposición, luego Emma Cugnetti y finalmente Silvina expondrían cada uno, tendrían 10 minutos para hacer aportes entre lo que ha expuesto cada uno, el resto de los del panel también, y luego abriríamos a las preguntas, ¿sí? Síntesis, son 2 bloques, una intervención de todos y luego la intervención del público, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos 10 minutos cada uno, vamos a ir avisándoles cuando estén llegando los 10 minutos, que cuando uno está ahí se le pasa muy rápido. No, los subtemas que lo dice cada uno, pues sí. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, me alegro. Bueno, mi nombre es Gabriela Griffulier, yo soy la secretaria académica de la Facultad de Educación. No he traído como nada para leer en particular, simplemente de alguna manera me parecía interesante tocar las distintas temáticas, algunos puntos en particular que tienen mucho que ver con la formación docente de nuestros estudiantes de la carrera de nivel inicial y futuros egresados que van a trabajar en el sistema educativo. En función de las problemáticas que nos preocupan hoy a la Facultad de Educación, particularmente a la Universidad Nacional de Cuyo, tienen que ver con distintas áreas, pero bueno, me interesaba particularmente trabajar las cuestiones que tienen que ver con el perfil de ingreso y las estrategias que está generando la Facultad de Educación para sostener o pensar un ingreso orientado a los estudiantes que tenemos hoy, que no son los mismos estudiantes que hemos tenido hace 10 años, ni hace 20, ni aquellos estudiantes que fuimos nosotros cuando hicimos nuestros cursos de ingreso en las distintas unidades académicas. Así que por un lado voy a charlar un poquito de estas estrategias que viene pensando la universidad en función de esos perfiles. Por otro lado, la problemática que estamos planteando no solamente a nivel local, la Universidad Nacional de Cuyo, sino a nivel nacional, desde el CIN, desde ANFE, la Asociación Nacional de Facultad de Humanidades y Educación, que tiene que ver con la duración real de las carreras de nuestros estudiantes, ¿no? La Universidad Nacional de Cuyo hoy se está preocupando mucho, y ahí estamos empezando a ocuparnos, en que tenemos una duración teórica de una carrera que dice que se hace en 4 años, pero una duración real, nuestros estudiantes en líneas generales duplican el tiempo para egresar. Y es una problemática que uno parece que siempre la puso del lado del estudiante y nunca se miró la facultad o la universidad en términos de, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros para que estas carreras que estaban pensadas para este tiempo, en realidad, en muy escasos casos se puede hacer en ese tiempo, casi en nulo caso, ¿no? Porque tenemos muy poco estudiante, a veces 1 o 2 que termina la carrera realmente en 4 años. O sea, hay una problemática que tenemos que analizar como facultad, ¿no? Que es interna. Entonces un poco también ahí voy a hacer algunas apreciaciones. Y en ese sentido, ¿hacia dónde vamos con nuestros planes de estudio entonces? ¿O qué preocupaciones tenemos hoy y nos estamos planteando como facultad y la Universidad Nacional de Cuyo en general para repensar esos planes y decir, bueno,
tenemos que entender que esto es un conjunto de causales y nosotros somos parte de las causas que hace que una carrera termine demorando lo que termine. También yo particularmente me había anotado muchas filitas de preguntas porque me interesaban muchas, pero bueno, no me voy a estirar para nada de los 10 minutos que tengo. De hecho, son un montón y me gustaría después, sobre todo el intercambio, me parece bien interesante que se pueda abrir a las preguntas, a las inquietudes. Pero también creo valioso pensar qué egresado, y acá está, necesita el medio, por eso es muy importante la presencia de las autoridades de la Dirección General de Escuela, porque en nuestro caso particular en Mendoza, nuestros egresados ahí van, ¿no? Y tienen esa visión del docente ya formado en el ámbito específico y ellos, creo yo, pueden tener esa mirada sobre la formación que a nosotros también nos retroalimenta, o sea, nos está diciendo cuáles son esas ausencias o esas fortalezas que se muestran en la formación. Así que bueno, un poquito voy a hablar de esto, pero no me voy a extender mucho. Pensando en el ingreso, contarles que a raíz de que nos venimos cuestionando lo que estamos ofreciendo en términos de ingreso, en función de aquel estudiante que pensamos como que idealizamos todos, ¿no? Que creemos que es idéntico uno de otro, que tiene determinadas características, entonces tiene que saber esto y lograr esto. Hemos empezado a cuestionarnos ese posicionamiento que siempre hemos tenido para pensar cuál es el estudiante real. Entonces hemos trabajado mucho en el contacto del aspirante con un tutor par que tiene una forma de diálogo y de contacto con su compañero, de alguna manera, un estudiante más avanzado de la carrera, por supuesto, hace su tutoría par, y ese conocimiento que nos traslada nos ayuda a entender al estudiante actual que tenemos, a sus necesidades, a sus inquietudes. Entre otras cosas, hemos notado en los últimos años que creíamos que teníamos estudiantes que se manejaban con mucha facilidad en las aguas de las tecnologías, ¿no? Del uso de las tecnologías. Y no siempre que yo tenga un aparato en la mano, un dispositivo, dice que realmente estoy alfabetizado en el uso de la tecnología. Y eso nos ha estado pasando. Creíamos que contábamos con determinados aprendizajes incorporados y realmente no. Entonces, ni aún la pandemia, cuando todo el mundo tuvo que digitalizarse de alguna manera, terminó significando que realmente había esos aprendizajes del manejo de las tecnologías. Y lejos de tener miedo hacia ello, lo que intentamos hacer fue, bueno, avancemos en esto, partiendo con esa realidad, que no es la realidad de que el estudiante ya viene totalmente agilizado en ese proceso, y hemos estado trabajando mucho en un ingreso con esas características de partir de la realidad de sus conocimientos, fortalecerlos con los apoyos necesarios que la facultad puede ofrecer. Y pensamos un ingreso acompañado, no solamente durante el ingreso, sino que una vez que ingresa han seguido trabajando con los tutores y siendo acompañados por varios meses hasta que realmente se forman hacia la vida universitaria, se ambientan a la vida universitaria. Esto de la ambientación a la vida universitaria para nosotros es fundamental, porque es un mundo diferente al del secundario, un mundo diferente a la vida cotidiana. Eso por un lado. Y este sistema de apoyo también sostenemos para favorecer el egreso, ¿no? Pero como dijimos, no alcanza. En función de que no alcanza, estamos trabajando en un proyecto sobre el aprendizaje centrado en el estudiante. La Universidad Nacional de Cuyo está haciendo un planteo de un sinceramiento curricular. Es decir, yo al estudiante le exijo, tengo un plan de estudio que dice que el estudiante hace una carrera como la inicial en 2.740 horas. Es lo que dice nuestro plan de estudio particularmente, que es un montón, a decir verdad. A nivel nacional se está trabajando en que eso que era la base que se pedía sea el máximo y no que en ese rango de horas todas las universidades intentamos ir hacia cierta cantidad de horas. Nosotros estábamos bastante cercanos a ese mínimo que se exigía, pero en muchas otras carreras se fueron muy arriba, digamos, con esa cantidad de horas. Pero bueno,
Eso por un lado. Pero por el otro lado es que el plan puede estar muy bien diseñado en esos términos, porque nuestro plan tiene esa característica de que tiene esa cantidad de horas, pero esas cantidad de horas tienen una parte de recorrido, de que el estudiante pueda hacer una elección con una cierta créditos, una elección de cómo va a ser su recorrido. Y están las unidades curriculares electivas, que es ¿qué quiero hacer yo de mi formación? ¿Cómo puedo mejorar yo mi formación y en qué aspectos creo que tengo que mejorar? Y están las unidades curriculares optativas, que es sobre qué aspectos la facultad y la universidad piensa que yo debo ir formándome, porque no cambiamos los planes de estudio todos los años, entonces a veces surgen temáticas, hoy la inteligencia artificial, hoy la necesidad de trabajar sobre los derechos de la infancia y la vulneración de derechos y los protocolos de acción sobre eso, bueno, y pensamos talleres optativos para la formación. Ya sé que dije que no me iba a ocupar mucho tiempo, pero acá estoy. Pero bueno, el aprendizaje centrado en el estudiante nos permite pensar realmente 2.740 horas que están en el plan, que en créditos tienen otra interpretación, ¿no? El crédito implica, bueno, las horas que vengo a cursar, más las horas que me implica de estudio una materia, de leer, de hacer los trabajos prácticos. Le hemos pedido a nuestros docentes que se sinceren. ¿Cuánto realmente exigen? Y estamos todos sacando cuentitas de, ay, si le he dado 100 hojas de acá, si por hoja lee tanto, cuánto tiempo le va a llevar leer este material, si tiene que hacer este práctico, para que veamos realmente cuánto le estamos exigiendo al estudiante. Le estamos acreditando esas horas y le estamos exigiendo 5.000, 8.000, 10.000 para poder recibirse. Esto está haciendo la universidad y ese sinceramiento nos permite revisar nuestras prácticas y adecuarlas a la realidad de un estudiante que estudia, que trabaja, que tiene a cargo familia, que es cuidador, cuidadora. En nuestro caso tenemos un porcentaje muy alto de mujeres, ¿no es cierto?, en la facultad. Así que ahí termino, porque esa mirada inquisidora, hay que terminar, pero contarles entonces que nos queremos hacer responsables de la formación y pensamos que no vamos hacia el plan solamente, después pensaremos en el plan, estamos pensando en nosotros, qué estamos haciendo nosotros con nuestros estudiantes. Y me parece muy importante porque después el estudiante nos va a contar cómo ve él lo que dice el docente. Estamos sincerando a los docentes para que después el estudiante diga, no, a mí ese práctico me llevó 50, no 5 horas. Y sobre eso, en ese proceso estamos. Pero bueno, esa es una política real para terminar o acortar esa demora en el egreso de un estudiante que mucha formación puede hacer después en un posgrado. Así que en eso estamos trabajando, me quedó un montón en el tintero, pero bueno, voy a ser fiel al tiempo que tengo. Gracias. Y Ana Rubio, ahora lo dije bien. Cuando me pares que pasaron los 10 minutos. Ah, bueno. Bueno, estaba... Primero, un agradecimiento a la invitación a la universidad. Y no solo a la invitación, sino que un agradecimiento porque soy egresada de esta universidad. Y realmente decirles que tan malo no fue ese camino, porque llegué a ser docente, directora, supervisora, hice toda la carrera docente y soy directora de línea. Y bueno, está acá la que me convocó, que fue Emma en su momento, donde llevamos 8 años. Y realmente yo valoro la formación que tuve en la universidad, la rescato, la pongo en valor. Y creo que el camino, y he tomado una frase de Brunner como que la tomé y por eso celebro la preocupación, la ocupación de la universidad. Y me pareció que esta frase me gustó para empezar y creo que después de lo que dijiste, Gaby, más me gusta lo que he buscado. Esto dice así, que lo dice Brunner. Espero poder ser convincente cuando digo que no estamos al final del camino.
en lo que respecta a la educación. De hecho, hay buenas razones para pensar que podemos estar justo empezando un nuevo camino. Creo que este encuentro de hoy y que estemos juntos pensando en la educación de nuestros pequeños, en la trayectoria, y junto a Marcelo, que ha sido mi coequiper, y a mi equipo, que también parte de mi equipo que está acá, hemos logrado en el nivel inicial mucho de la provincia, donde empezamos cambiando, y nosotros recibimos a los docentes que salen de esta universidad, más de otros institutos de formación docente. Y creo que la clave está, me parece excelente lo que ustedes están pensando, pero también nosotros tenemos responsabilidad como gestión, y tomo la responsabilidad de directora de línea, donde tenemos que ayudar y acompañar a ese docente que llega a nuestras salas. Ustedes dan la formación y nuestro deber y compromiso es, en cada docente que está en nuestras salas, acompañarlo. ¿Cómo? Este docente que llega de la universidad tiene saberes, marcos teóricos, llega con una capacidad instalada que nosotros debemos, desde gobierno, desde gestión, ir con nuestros equipos técnicos, trabajar en conjunto con la universidad, trabajar con educación superior, trabajar en red para lograr una mejor trayectoria de nuestros niños. Este currículum que tanto hablamos, el currículum prescripto, este currículum en que las docentes llegan a nuestras salas, necesita ser acompañado con materiales curriculares para que ese docente sepa cuál es el camino a seguir. Por eso yo creo que estamos empezando un nuevo camino de pensar, de reflexionar. Nosotros nos debemos, con nuestros maestros que salen de la universidad, una formación continua, sistemática. Junto a Marcelo y al equipo vamos a dejar líneas, estamos también en final de nuestra gestión, pero estamos escribiendo líneas que nos quedaron pendientes y que todavía no hemos podido cumplirlas realmente, y que logramos mucho en el territorio. Como les doy un ejemplo, que fue el programa Queremos Aprender de alfabetización, con muchas críticas de mucha gente. Les doy el ejemplo ese pequeño y grande, porque es uno de los pilares de la gestión nuestra, de la política educativa, la alfabetización, que comenzó con una militancia desde el equipo técnico. ¿Y comenzó cómo? Con la mirada de Emma, que era subsecretaria en ese momento de Educación. Me acuerdo sus palabras 2016 cuando me dijo: hace que todos tengan algo como para que tengan de base el libro, la alfabetización, lo vamos a ir puliendo en el camino. Nunca me olvidaré, y le agradezco a ella, a Jaime y al equipo, que militamos y caminamos tratando de llevar esta propuesta de alfabetización, que hay que mejorarla, que se puede mejorar, por supuesto. No era el fin del libro ni del programa. Ese programa, que es el único en Latinoamérica que es integral, porque mira al niño en todos sus aspectos, costó tiempo, años. ¿De qué? De acompañamiento. O sea, que acá estaría, creo que por eso digo, un nuevo camino. Un camino que todavía nuestros niños tienen esta deuda, que es la alfabetización. ¿Cuántos papás tenemos jóvenes analfabetos? ¿Cuántos niños que no logran leer y escribir? O sea, esta política que la provincia tomó como un eje, la tenemos que trabajar entre todos, porque creo que le debemos a nuestros niños todo su futuro, debemos a nuestra ciudadanía algo mejor. Entonces, ¿por qué celebro que estemos juntos trabajando universidad, educación superior, dirección de línea, desde la gestión? Porque es realmente lo que va a marcar el cambio. Una formación continua, el desarrollo profesional. No se termina en la universidad.
lo continuamos toda la vida. Por eso es que los docentes tienen fundamental cuando se elige esta carrera, hay que amar y tener pasión por la docencia. Si no, esto es imposible de llevar. Si hay estudiantes acá que seguro que están, el que no siente pasión por esto no lo puede hacer. Por más que nosotros pongamos más años, calidad, que acompañemos, si no existe este amor y este sostén en la profesión, es imposible que cambiemos la educación de nuestros niños, la trayectoria. Por eso creemos que van de la mano. Y cuando se habla sobre todo de primera infancia, cuando hablamos de educar, crianza, enseñar, palabras inseparables, es así. Pero debemos trabajar todos juntos. Creo que esto, a pesar de que han pasado 2 gestiones, y nosotros ya estuvimos trabajando y nos acercamos en la universidad para poder escuchar qué pasaba con nuestros docentes que ingresan a nuestras salas y nosotros pedir a ver qué acompañamiento, cómo mejoramos. Bueno, creo que el camino es este que estamos iniciando, marcando, trabajándolo fuertemente para el desarrollo profesional, esa formación continua de nuestros docentes, ya sea de los primeros años, ya sea de educación en secundaria, pero creo que es el camino. No hay otra que seguir perfeccionándonos, capacitándonos, por más que la universidad nos dé 10 años, si nosotros no continuamos con esa formación permanente y amar lo que hacemos, no va a haber ningún cambio. Esta es la mirada desde el equipo inicial que ha acompañado fuertemente a los jardines de la provincia. Y bueno, quiero dejarlo a Marcelo que él pueda decir antes de que me mire. Bueno, sí, yo el poder recuperar algunas cuestiones que me parecen importantes que también han guiado esta gestión que comenzó Adriana y que comenzamos, ¿no?, en el 2016 y que tiene que ver con el tema de las experiencias y cómo fue una meta que nos propusimos y que todo el equipo buscó que realmente en todos los jardines, primero que pensáramos en un jardín distinto y ese pensar en un jardín distinto también nos pedía que se conectara educación superior con un diseño que era posterior al diseño de la formación superior. Desde ese lugar, el tema de las experiencias, porque estamos convencidos que si no hay un aprendizaje profundo, y esto lo dice Melina Furman, que comienza con la vivencia corporal y que lleva a todo lo que son los niveles de la comprensión, pero que sí o sí parte de la vivencia. Y eso es experiencia, y que es la base del jardín y de los saberes y de los aprendizajes en el jardín. Desde este lugar pensamos un jardín diferente porque también pensamos en una infancia y está en el discurso, hablamos de autonomía como ese fin que nos proponemos como docente. Sin embargo, todos a la hora de la merienda tenemos que poner el mantelito, tomar la tacita, cuando la señorita dé el permiso podemos merendar, cuando terminamos todos juntos. Y entonces, bueno, ahí es como que van, ¿no es cierto?, son cuestiones contrapuestas. ¿Qué pasa con la individualidad de cada uno de esos chicos? ¿Sí? O con la diversidad en una sala, ¿no?, que es heterogénea, cuando el planteo del docente por lo general tiende a un planteo homogéneo y único para todos. Bueno, cuestiones a repensar y que nos los proponemos constantemente, ¿no? Les voy a dar otro ejemplo, ya que Marcelo dio un ejemplo y va a ser muy fácil. Como de que lo puedan ver. los Y ya 10, terminamos. sí. terminamos. Les damos Van a el tener ejemplo 5 cuando- minutos más. No, pero enseguida. Ah, bueno, dale. Ah. Pasamos. Bien, habiendo disertado en esto que armamos como primer bloque, tanto la profesora Grifulier como ustedes desde la Dirección General de Escuela, en esto que habla la profesora Grifulier de nuestros egresados y ustedes que reciben a nuestros egresados, ahora podrán
armar un diálogo entre lo que ha dicho cada uno de ustedes. Por lo tanto, tienen 5 minutos más para entablar este diálogo. ¿Seguís vos, Adriana, o Gabriela? Yo quería para cerrar la idea, cómo pensamos en construir o ayudar a construir en ese niño, en esa niña, un aprendizaje profundo, pleno, que eso tiende a encontrarle sentido a lo que hace. Y si no encuentra sentido a lo que hace, en cualquier nivel, no solamente en inicial, lo digo también en el nivel universitario, si todos los días no me llevo algo y no aprendo algo, no cuestiono algo que me permite ir cambiando esas estructuras, entonces yo creo que perdemos el tiempo. Entonces, desde ese lugar, ¿qué docente estamos necesitando? O ese docente tiene que ir reorganizándose, tiene que ir adaptándose, tiene que ir siendo más empático, diríamos, o poniéndonos en el lugar de lo que va necesitando ese chico en ese momento, con cuestiones que trae culturales, que trae sociales, que trae afectivas, que trae personales. Y en este, como para cerrar, ¿qué pasa con la construcción de esa corporeidad en este chico, que es construir y ayudarle a construir ese ser, ¿no? ¿Y qué pasa con la corporeidad y ese ser del docente, que también es un ser humano y que tiene problemáticas? Y bueno, creo que es una cuestión para muy poquitos minutos, ¿no? Pero sin lugar a duda. Profesora Fulier, sus 5 minutos. En realidad, la idea es un diálogo compartido. Exactamente. Con los chicos. Bueno, en mi caso particular, a nosotros nos interesa particularmente conocer cuáles son esas fortalezas que ustedes ven de la formación docente en los docentes ya en ejercicio frente a la realidad del aula y lo que implica el aula y los desafíos que plantea un aula heterogénea, que no es un desafío nuevo, la heterogeneidad siempre ha existido, digamos. Hoy lo bueno es que nos la estamos poniendo sobre la mesa, discutimos, ¿no?, las infancias, las minorías que nos encontramos en el aula y pensamos en docentes que necesitan estar formados para enfrentar esa realidad del aula, que siempre necesito estar formado para enfrentar esa realidad del aula, pero que hoy es un desafío que venimos tratando de asumir como entidad formadora. Así que un poco preguntarles, lo bueno de la relación entre las instituciones siempre es esto, ¿no? La formación nuestra depende mucho de esa mirada del equipo de gestión que tiene a cargo al nivel. Depende mucho de las puertas abiertas también que nos dan a la hora de llevar a nuestros docentes a las prácticas y que nuestros docentes puedan observar esa realidad y ver la necesidad también de formación. Y qué ausencias, ¿no? O sea, qué fortalezas y qué ausencias en la formación se encuentran. Para nosotros es un espacio de valor. O sea, ustedes son los que nos van dando las pistas de cómo fortalecer esa formación, que nosotros tenemos esos espacios posibles hoy en nuestro plan de estudio para incorporar temáticas, para trabajar la realidad del aula que tanto varía, para la mirada hoy que se plantea desde una perspectiva de género diferente a la que se planteaba hace 10 años atrás o 15. Entonces, en este diálogo lo que me resulta interesante es esa mirada de ustedes sobre nuestro egresado ya en la práctica, ya en el aula y ante las necesidades de un aula. Eso me parece valioso. No sé si por ahí viene el desafío, ¿no? Muy bien. Se abre. Adriana, ¿quieres contestarle a Gabriela? Y creo que una de las ausencias que nosotros vemos, Gaby, es el tema de esta heterogeneidad, esta diversidad, que el docente no está preparado para esto. Y los diferentes contextos, porque tenemos una sociedad con cambios tan vertiginosos y estos contextos tan diferentes cuando les toca trabajar en un ámbito rural, en una escuela marginal, en un contexto urbano. Y ni les cuento cuando este docente tiene que ir a trabajar, que eso yo salí de la universidad con algo muy claro, que salía preparada para 4 y 5 y no para maternal.
Eso me lo grabaron a fuego en la universidad. Salí, estoy hablando de años, ¿no? Tengo 41 años en la docencia, pero era real, porque cuando estuvimos viendo la carrera, las materias, lo que ofrecía a nivel inicial, veíamos ausencias con respecto a esto, lo va a contar mejor Marcelo, con la educación de maternal, o sea, esa docente que va a trabajar a nuestros jardincitos de 45 días a 3 años, que realmente quería hacer, nos encontramos con más de lo mismo. O sea, esa docente que quería trabajar en el maternal haciendo lo mismo que en la salita de 4 y 5. Eso lo viví como supervisora, lo pude ver, donde trabajé con los maternales y con salas de 4 y 5 y me encontré que por qué los chicos se aburrían en la sala de 4 y 5 y era este el motivo, o sea, de un trabajo que hicimos colaborativo, porque esto es lo que hay que tratar de trabajar en conjunto, en equipo, colaborativamente, entre los docentes, porque esa reflexión es buena. Esto lo hicimos. ¿Y qué salió, qué surgió? Que estábamos haciendo todos lo mismo. Que este docente de 45 días, de 1 año, de 2 años, llevaba la misma carpeta que aquel que tenía 4 y el niño que llegaba a 4 ya no quería saber más nada y se aburría. Es un niño que el jardín no le ofrecía oportunidades, no le ofrecía nada diferente. ¿Pero por qué? Porque estábamos leyendo y reflexionando en esto. Quizás esta diversidad, no saber diferenciar, no sé si logran entender esto que nos pasaba, pero logramos diferenciar, bueno, hicimos acuerdos, esto va a trabajar quizás ahora que como veíamos la carrera, que Marcelo lo va a explicar, se agregaron más materias en este cambio de diseño, que se pueda trabajar más la corporeidad. ¿Por qué? Porque siempre queremos ir en nivel inicial al papel, a la hoja. Como supervisora, ¿qué dije? 2 meses nadie va a usar la carpeta, vamos a vivenciar el cuerpo, vamos a trabajar con el cuerpo, vamos a jugar. Pero ¿cómo hacemos, supervisora, si no tenemos la hojita? No la vamos a trabajar, vamos a tener otras vivencias, otras experiencias. Eso es lo que uno vive en la práctica y es lo que ve, que recién iba a dar el ejemplo de la masa, una docente que hoy tiene una sala que reparte un pedacito de masa de sal a cada uno de los niños. Bueno, pongamos la masa en el centro, como decíamos, demos oportunidad de que elijan los materiales, esa autonomía del niño. ¿Por qué si este niño quiere sacar más masa de este color o por qué? Bueno, pequeñas cosas que van haciendo a que reflexionemos. Quizás tenemos que trabajar juntos y estas chicas que llegan a practicar, hacer un acuerdo con ustedes y que puedan ver prácticas valiosas, significativas para que les sirva el día de mañana. Sí, yo creo que ese es el mayor desafío. Cuando llega el practicante con toda una mirada, ¿no? Que tiene y casi sin experiencia o con experiencias muy particulares o muy personales. Y bueno, muchas veces que es muy bien recepcionada y hay propuestas diferentes, potentes, pero muchas veces no. Entonces, eso es todo un riesgo también, ¿no? El tema del coformador tiene que ser un tutor, esto que hablabas, Gaby, o sea, esto de que haya un tutor experto, diríamos, ¿no? O sea que, por otro lado, un poco respondiendo, nosotros conocemos más lo que es la formación y que ya es terreno de Emma, la Sí, formación por de eso educación ahora superior. pasar la palabra a Emma. Hemos colaborado pero ya va a contar ella el proceso. Lo que sí, y para cerrar, dentro del proceso de las vacancias, con respecto a la actualización de la 1929, que es la resolución del diseño curricular de los profesores de educación inicial de la provincia, una de las vacancias tiene que ver, por ejemplo, con jardín maternal, que aparecía en un solo año, en un cuatrimestre, en la 1929, y en esta reactualización lo que hemos hecho
con el aporte de estudiantes de tercer y cuarto año, profesores nobles y también con todos los colegas y supervisores del nivel, el poder, por ejemplo, que ese jardín maternal pueda extenderse en todos los años desde que comienza primero hasta el cuarto año, ¿sí? Entonces, hemos, por ejemplo, en lo que es la alfabetización temprana, alfabetización inicial, en motricidad para el jardín maternal y motricidad para el jardín de infante, las didácticas igual, el sujeto de la educación igual. Bueno, porque tiene una identidad y características particulares y bueno, y que hay, por eso hay que darle esa identidad. Así que bueno, perdón, no quiero extenderme. Gracias, muy amables. Le damos la palabra a la licenciada Emma Cuñetti. ¿Por qué? Porque el tema que usted elige es esa visión común e integral de las competencias profesionales docentes que deben desarrollar los estudiantes durante el proceso formativo para ejercer idóneamente la docencia, y que es prácticamente parte de los temas que tocó la profesora Griffulier y tocaron la profesora y el profesor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por la idea del debate, porque yo creo que esta es la manera o es un puntapié inicial para la construcción colectiva del saber pedagógico. Porque los diseños curriculares a veces tienen el defecto de ser planteados desde los curriculistas o de los expertos curriculares, pero le falta esa mirada de la práctica. Entonces, en este caso nosotros lo que hicimos fue pedirle a la gente de la dirección de nivel inicial que trabajara ese diseño con supervisores y con directores, pensando sobre todo en esto, a ver, qué falencias o qué demandas tenían hoy con respecto al docente de nivel inicial. Nosotros nos hemos movido con el tema del referencial de capacidades y también con esta idea de que, de que ya no hay una infancia, sino que están las infancias, pero también esta problemática de un sujeto que es muy diferente a los 40 días que a los 5 años. Entonces, la complejidad de la formación en el nivel inicial es muy fuerte. Por un lado. Por otro lado, está el otro tema, y por eso para muchos, por ejemplo, en muchos países se da, primero se hace todo un estudio sobre ese sujeto, la parvularia en Chile y todo ello, y después se plantea la pedagogía específica para determinadas edades. Esto pasa porque realmente se trata de planteos muy complejos y además de demandas complejas. Fíjense ustedes, a mí la directora del Hospital Noti nos pidió gente del nivel inicial para acompañar a los niños que estaban internados. ¿Por qué? Porque dice, nosotros tenemos enfermeros, pero necesitamos chicos que han sido a veces abandonados por los padres o que no tienen presencia de los padres, porque la presencia de un maestro que esté contándole cuentos, que esté con él, mejora la perspectiva de la enfermedad, ¿no? Sobre todo, y esto pasa con los chicos o con los pacientes oncológicos y todo eso. Y resulta que no encontrábamos, la gente del nivel inicial no quería, creía que iba a tener que hacer tarea de enfermería. Entonces, para que veamos también la complejidad, no solamente de los sujetos, sino de los contextos de trabajo, que también hay que tener en cuenta. Por ejemplo, este caso, que no es el maestro domiciliario, pero es sí ese maestro que acompaña a ese niño que tiene un problema de salud y que lo tiene que acompañar desde su tarea de maestro y no de su tarea de enfermería, que a veces se confunde, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me parece importante plantearlo. Y nosotros también tratamos de incorporar en el área de formación general esta idea del pensamiento de lo concreto a lo abstracto.
por eso le hemos dado mucha importancia en la formación de los docentes al conocimiento de Mendoza, la historia de Mendoza, pensando también que ese es el proceso que tiene que hacer con los chicos, porque muchas veces vemos nosotros, yo siempre la cargo a mi amiga que es de formación inicial, encontré una carpeta con el señor invierno, le digo, de algodón de nieve, le digo. En Mendoza yo la verdad es que nunca he visto nieve, o sea, los únicos chicos que ven nieve en Mendoza con el señor invierno son los de Punta de Vacas, le digo, o los de Malargüe. Porque también tienen el señor invierno entonces le digo, por favor, le digo, el señor invierno con el algodón, por favor, ¿por qué no esta idea de la experimentación, de que salgan a la calle, de que vean qué sienten en el cuerpo, si es más frío, si es más calor? Esta idea de plantear que no solamente el estudiante, sino que también el docente haga ese recorrido. ¿En qué sentido? En que nosotros como formadores tenemos que hacer un recorrido parecido para que el estudiante pueda entenderlo. Es decir, nosotros también tenemos que hacer este proceso, andar a la calle, mirá qué sentís en tu cuerpo, qué sentís en tu cara, cómo te sentís. Y entonces, de esa manera vas a transmitir mejor a un niño de 3, 4 o 5 años, que es que el señor invierno no es un algodón. Bueno, así que también estar en Chaco, bueno, nos deja más tranquilos. Entonces, pero entonces me parece importante esto, la observación de la realidad de estudiantes atravesados por esas realidades. Es decir, y creo que el planteo de Marcelo acá con el tema de qué me pasa a mí, cómo el cuerpo está ahí presente, la vivencia corporal, que es la que va a definir después las diferencias, ¿no? Esto yo creo que es fundamental. Y el otro aspecto que a mí me parece fundamental en esto es plantear también al docente como ese operador del derecho a la infancia, ¿no? Es decir, yo siempre digo, lo digo acá, pero lo digo en todas partes, es muy importante que el nivel inicial trabaje y contagie algunas de sus cuestiones en la escolarización de primaria y no a la inversa. Esto lo hemos dicho mucho, ¿no? A veces el miedo en tantos diseños curriculares y todo esto, en el nivel inicial, es escolarizarlo demasiado, cuando lo que tenemos que intentar no es solamente desescolarizar el nivel inicial, sino también aspectos de la gramática de la escuela primaria que han quedado muy rígidas para los niños de hoy. Entonces, que yo creo que el nivel inicial, con sus viejos estilos de las mesas y todo eso, es algo bueno para meterlo también en la escuela primaria. Porque el nivel inicial no tuvo esos bancos así, uno detrás de otro y todo eso inicialmente. Es decir, siempre aprendió a trabajar de manera grupal. Y esto es una cosa que hay que, no solamente no hay que perder, sino que hay que trabajarla también en el primer ciclo de escuela primaria. Entonces, cuando hablamos de las competencias profesionales y el referencial de capacidad, es decir, el tema, por ejemplo, de dominar los saberes a enseñar, que es el primer referencial. Claro, ¿cuál es el alcance? Ese es el tema, porque si lo que yo tengo que saber es simplemente, pegar papeles o cosas así, esto no es el saber que yo tengo que enseñar. El saber que yo tengo que enseñar es justamente esta idea de la reflexión, la idea de la autorreflexión, la idea del pensamiento crítico, la idea del pensamiento divergente, la idea del niño que cuestiona desde chico, también el desarrollo lingüístico. Entonces, ¿cuál es el alcance que le damos a esto?
o cuando hablamos de actuar de acuerdo a las características de los sujetos, los distintos sujetos. Esto a nivel inicial es muy complejo, porque además el nivel inicial es el que recibe más chicos que tienen a veces dificultades. Es decir, la docente de nivel inicial o el docente está muy atravesado por la problemática, por ejemplo, de la inclusión de chicos con discapacidad o de chicos con déficit de atención, o para colmo son cosas sobrediagnosticadas. Entonces, de repente, eso es una problemática que hay que poner sobre la mesa. Es decir, ¿cómo trabajamos en esta situación pensando en ese niño que, yo insisto, por eso digo, que tiene que pasar, digamos, que lo vivencial, lo experiencial, tiene que ser como lo motivante o lo fortalecedor, en ese niño que tiene que tener raíces, pero alas también, ¿no? Es decir, esa complejidad de las dos cosas. Y yo creo que una cosa que lo plantea en esto es cómo, cuando hablamos de dirigir la enseñanza, que es el tercer aspecto del referencial, la idea de lo lúdico, que atraviesa siempre el tema del nivel inicial, cómo plantear lo lúdico también desde distintos ámbitos. Es decir, no es el jueguito solo que vamos en el trencito todos juntos al baño o no. Es decir, ese tipo de cosas también son de enorme complejidad. ¿Cuál es el desafío que yo veo en el nivel inicial? Es que nosotros creemos que es muy sencillo, a veces desde afuera. Yo soy profesora de lengua, entonces me ha tocado trabajar en nivel inicial, a veces en literatura infanto-juvenil y en infantil, y me doy cuenta cuando me meto qué difícil que es. Claro, porque claro, no es sencillamente, no es tan fácil generar atención. Por ejemplo, el narrador, el docente, que es una competencia que hay que trabajar en este tercer punto, ¿no? Un docente que sea un buen narrador y que pueda interpelar e enganchar a chicos muy, muy distintos, con ansiedad, bueno, no se forma un buen narrador tan fácil. Entonces, me parece que en esta idea de lo lúdico, yo también creo que el aprender a jugar también tiene que atravesarnos, no solamente como objeto, sino nosotros como sujetos. Es decir, cada estudiante del nivel inicial debería vivenciar lo lúdico muy fuertemente en el cuerpo, y esto también es un desafío muy grande para los formadores, ¿no? Muchísimas gracias. La profesora María Silvina Centeno, de la Universidad Nacional del Centro, provincia de Buenos Aires, eligió ese mismo subtema. Por lo tanto, veremos cómo desde Buenos Aires se plantean estas competencias profesionales. Bueno, buenas tardes, nochecitas a todas y a todos. Es un placer estar compartiendo este encuentro internacional con todos ustedes. Y bueno, muchas las nociones y las preocupaciones que estamos compartiendo, ¿no? en esta mesa, en este panel, que me parece que son comunes a todas las regiones, ¿no? Me parece que son problemas y nudos problemáticos que tienen que ver con intereses que atraviesan los distintos territorios y las distintas regiones. Así que bueno, al pensar en las competencias, ¿no? Pensar cuáles son las competencias que hoy, ¿no? se requieren en los estudiantes y en los procesos formativos, ¿no? de la educación superior, en las carreras de educación inicial y en las universidades, supone también preguntarnos hoy, ¿no? por los niños, ¿no? ¿Qué necesitan hoy las infancias? ¿Cuáles son esos conocimientos, esos saberes que son requeridos hoy por nuestros niños y niñas?
¿Qué significa entonces la palabra competencia, ¿no? Si centramos ahora el interés, ¿no? y la preocupación por las competencias que nuestros estudiantes tienen que desarrollar en estos años que transcurren por las universidades, por los institutos de formación superior, para que pueda darse ese verdadero encuentro que todos esperamos suceda en los jardines de infantes, en los jardines maternales, en los jardines rurales, en los jardines de islas, en los contextos de encierro, ¿no? Suponiendo toda esa enorme diversidad, ¿sí?, que suponen los jardines y que al mismo tiempo nos muestran la heterogeneidad de las infancias. Entonces, cuando comenzamos a pensar, ¿no?, en toda esa complejidad, decimos, bueno, no es tan fácil pensar y construir esas competencias en ese tiempo acotado en que los estudiantes transcurren en ese proceso formativo. Entonces, bueno, hay algunas competencias que son indudables, que nosotros acordamos, que son claras, competencias que tienen que ver con la preparación científica, técnica, con la sensibilidad personal, con la capacidad de instrumentalización para abordar la realidad sociocultural, con la aptitud para desempeñarse con sentido crítico y constructivo. Todo ese tipo de capacidades son, digamos, de algún modo acordadas, no requieren ningún tipo de discusión, ¿sí? Y están claramente explicitadas en los diseños curriculares, en los distintos planes de estudio que presentan las distintas universidades y tramos formativos, sean profesorados, licenciaturas, especializaciones, ¿no? Distintos tramos formativos que están orientados a formar esos educadores y gestores cuya labor va a estar orientada a los niños y niñas más pequeños. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos a pensar en las competencias, también se nos presenta el problema justamente de pensar en esta complejidad que hoy se debe abordar en las distintas instituciones por las que van a transitar, ¿sí?, en los estudiantes. Y en este sentido, me parece que es interesante pensar en la necesidad de recuperar, ¿no?, y preguntarnos cómo garantizar estas competencias. ¿Qué hacen las instituciones? ¿Qué hacemos las instituciones para garantizar esas competencias? Y en ese sentido recupero lo que aquí señalaba la secretaria académica, porque, bueno, justamente esa complejidad y esas competencias requieren de instituciones que garanticen esas condiciones para todos los estudiantes. Y en ese sentido me parece que es interesante pensar en la necesidad de un trabajo colaborativo entre docentes, no docentes, investigadores y por supuesto toda la comunidad universitaria, justamente para garantizar esa adquisición de competencias. Y también al pensar en estas competencias nos preguntamos el para qué de esas competencias, ¿no? ¿Para qué son requeridas? ¿Para qué son necesarias? Y en ese sentido podemos recuperar algunas nociones que hoy también nos trajo a este encuentro SCLIR, por ejemplo. Al pensar justamente esta idea de la educación y de la necesidad de que nuestros estudiantes sientan y logren aprender en todo ese tramo formativo, que la educación tiene que ver con una transmisión de ese mundo viejo, de aquello que portamos como comunidad, pero que también es necesario que como educadores puedan adquirir competencias para dejar que lo nuevo acontezca. Es decir, que los niños y las niñas que son justamente portadores de lo nuevo, de lo que no conocemos, de lo que podríamos entender como devenir, también supone determinadas competencias para que eso no sea anulado en los procesos educativos y en las distintas propuestas pedagógicas que se den al interior de las instituciones educativas.
en este caso del nivel inicial, ¿no? Pero me parece que también es algo que excede al nivel, ¿no? En ambos ciclos, en el jardín maternal y en el jardín de infantes. En este sentido, también eso es una tarea que nos toca a los viejos, ¿no? Y en este sentido también es interesante pensar que es una competencia que debe ser aprendida y que debe formar parte importante de los procesos formativos en la educación superior. Por último, una de las cuestiones que me parece también interesante pensar es ofrecer determinados procesos en la formación para que los estudiantes comiencen a pensar ese lugar de docente, ese lugar de maestro, como un no lugar tal vez, ¿no? Para que sea posible esa ruptura que queremos con esa gramática escolar que a veces parece anquilosada, ¿no? Esto que señalaban aquí también las autoridades de la dirección de escuelas, ¿no? Esto es decir, bueno, esta posibilidad de romper con las estructuras escolares que forman parte de la gramática escolar tradicional, ¿sí? Que tal vez no es la requerida hoy por nuestras infancias, eso supone también un proceso de ruptura, ¿no? Y una posibilidad de empezar a pensar con los estudiantes en los procesos formativos en otro tipo de lugares, ¿no? Lugares como el de modelo, ya no, ¿sí? Ese lugar que ocupaban de modelo, de vigilador, de controlador o de sabio, empezar a pensar otro tipo de lugares, como el del embajador, el pasador. Y en este sentido, me parece interesante que es posible pensar un lugar, ¿no? Esta idea de lugar que de algún modo, desde una perspectiva arendiana, comprender justamente como ese cuerpo que es encargado por alguien que le da la palabra, en este caso, a los niños y las niñas. Por eso, pensar hoy en las competencias requeridas para la formación docente del nivel inicial no es una tarea sencilla y es una tarea que supone la acción colaborativa de distintos adultos, ¿sí? Que podamos pensar en lo que hoy requieren los niños. En este sentido, me parece que algunas líneas de pensamiento y que de algún modo también han sido recuperadas en las distintas mesas de la jornada de hoy en el Congreso, tienen que ver, por ejemplo, con poder recuperar lo público de la crianza, de la educación y del cuidado en los niños. Y además esto supone romper con la idea de propiedad de los niños, ¿no? Empezar a pensar que los niños son de todos y que suponen también la responsabilidad de todos en esos procesos de educación, de crianza, de cuidado. También otra de las cuestiones que me parece interesante pensar cuando analizamos las competencias requeridas en los procesos de formación tiene que ver con generar esta idea de comunidad, ¿no? De comunidad educativa. También a la soberanía expresiva, sabiendo que las experiencias escolares siempre y representan en cierto modo un sedimento de la formación docente. Por lo tanto, bueno, y para cerrar entonces un poco esta ponencia acerca de las competencias requeridas hoy para la formación docente en el nivel inicial, podemos decir que las competencias que son indispensables hoy para recibir a los niños y niñas, a todos y cada uno de ellos, desafían justamente a los profesorados, a las universidades y nos desafían también a cada uno de nosotros en los lugares que ocupamos. Además, es interesante en este sentido pensar sobre todo que nos permitan
que esas competencias nos permitan de algún modo situar a los niños en el centro y además correrlos de ese lugar de objeto de discursos para que puedan constituirse en sujetos de derecho. Bloque, la selección de tema de Norma Bregañolo de la Universidad Nacional del Noreste estaba totalmente relacionado con de las competencias. Ella seleccionó el tema sobre la preparación integral que tienen que tener los estudiantes para el ingreso a la formación docente. La escuchamos. Sí, a ver. Hola, hola, ya no anda. A ver, ahí está. Lo que pasa es que bien. Yo no sé si sí, ahí se escucha, hay que ponerlo bien nomás. Yo me voy a focalizar en esto, ¿no? De que sobre el ingreso universitario, creo que es digamos, una zona de pasaje, como la llama Gustavo Bombini, clave. Cuando hablamos, la universidad es pública, la universidad es un derecho, no es un privilegio, y tenemos varios eslogans, sobre todo nosotras, las docentes, con esto de la universidad pública, ¿no? Por ahí cabría, hoy hablaban de que casi se duplican, que esto es común, digamos, a varias universidades, que casi se duplica el trayecto de formación a lo que debería ser, digamos, el trayecto real en relación al trayecto, a las trayectorias previstas, digamos, las trayectorias que trabaja en relación a los planes. Nosotros tenemos un promedio también entre 6 y 7 años de duración de tiempos reales. En lo que es la licenciatura, más aún, que hay otros, podríamos decir, otros condimentos que complejizan, pero fundamentalmente me quiero centrar en lo que es el ingreso, decía, en esta zona de pasaje entre el nivel medio, entre el nivel secundario y la universidad, que considero que es uno de los puntos claves donde se da la mayor deserción, y no necesariamente, y esto al menos pasa en nuestra facultad, en nuestra carrera, no necesariamente en un periodo donde hayan pasado los primeros exámenes parciales o los primeros trabajos prácticos, sino que mucho antes, inclusive de rendir una primera asignatura. Hay varios estudios, investigaciones, si ustedes buscan, en las distintas universidades, en distintos espacios, que ponen el foco de la problemática y la complejidad en las y los estudiantes, en las y los ingresantes. Hablamos de biografías familiares, hablamos de situación económica, hablamos de capital cultural del ingresante, de familias que no han tenido acceso a la universidad, entonces esto dificulta el acceso, la facilidad al estudiante por distintos factores. Digamos, siempre ponemos el foco en el que ingresa, en el que debe ser hospedado, diría, en el que debe ser bien recibido, bienvenido, cuidado, ponemos el foco ahí. Sí hay cuestiones que son reales, digamos, que suceden, pero no son las únicas. Por ejemplo, las biografías familiares, cuando hay alguna proyección familiar en cuanto a la carrera que desea la familia que siga, en cuanto a los imaginarios que tienen especialmente, y acá se suma otra complejidad en nuestra, particularmente, y por eso yo celebro que sea un congreso de infancia y formación docente en educación inicial, porque podemos darnos el lujo por ahí de plantear estas especificidades, ¿no? Se complejiza el ingreso también por todas las construcciones
los imaginarios sociales, comunitarios que hay alrededor de esta carrera y de esta profesión, ¿no? Digo, hablar de la maestra jardinera, hablar de la profesora en educación inicial de la carrera, muchas veces creería que se está deconstruyendo bastante, pero vemos año a año que continúa. Es una carrera fácil, se hacen cuestiones más bien manuales, no hay que estudiar mucho. No sigas esa carrera porque la verdad que vas a ganar poca plata. Eso vas a estudiar como de manera despectiva. Hay un montón, podríamos enumerar 1000 cosas. Podríamos hasta recuperar algunos testimonios probablemente de graduadas o de estudiantes. Entonces, estudiantes que empiezan la carrera y no cuentan en la familia porque les van a poner mil problemas. Entonces, por un lado tenemos eso, por otro lado tenemos la diversidad de trayectorias de estudiantes que vienen de otras carreras, que vienen de otras formaciones, lo cual también complejiza todo el tema de la diversidad justamente que hay en el ingreso. Por ahí hablamos como problemático el tema de que sea un grupo heterogéneo, al contrario. Digamos, estamos en tiempo donde la heterogeneidad, la diversidad, debería enriquecernos, debería nutrir cada espacio, desde desde el punto que sea, ¿no? Hablamos también de la masividad. A ver, bienvenidos. Veremos cómo la universidad, cómo las políticas públicas, las políticas educativas amplían los equipos docentes, los equipos de cátedra, para que esa masividad tenga espacio, tenga clases como corresponden, para que esos docentes tengan grupos a los que puedan atender, digamos, ya sea desde una modalidad de talleres o de lo que demande en grupos acotados de 50, bueno, pero ese es otro tema. Pero no debe ser un problema, o no debería ser un problema la masividad. Tenemos también cuestiones que tienen que ver con las biografías propias de cada uno de los estudiantes. Y fundamentalmente esto, decía yo, de las visiones y las miradas que hay en relación a la carrera. Por otro lado, en esto también la diversidad de expectativas, hay una cuestión inicial y que muchas veces nosotros, como docentes, no hacemos mucho por cambiar estas expectativas iniciales. No nos esmeramos en modificarlas o en mostrarles otra cosa, ¿no? Quien entra a las carreras de profesorado y licenciatura en educación inicial, generalmente la proyección, la expectativa que tiene es el trabajo o en el jardín maternal o en el jardín de infantes. Por ahí, al menos nuestro plan de estudio habilita para muchas otras actividades, que ya sea en lo que hace a la formación superior, ya sea en lo que hace a integrar equipos técnicos, distintas actividades en distintos ministerios, inclusive no solamente en un ministerio de educación, y a la vez, por otro lado, también habilita a un trabajo desde la investigación, desde la integración a grupos de investigación, yendo, digamos, a la carrera de licenciatura. No necesariamente un graduado o una graduada trabaja o en un jardín maternal o de infantes o cualquier otra organización, que hay muchísimas y cada vez más, y bienvenidos sean realmente las docentes, los docentes en esas organizaciones que son informales, que son organizaciones que dependen de otros ministerios y no necesariamente de educación. Digamos, uno de los sueños, siempre hablamos con las colegas de otras universidades, es que en algún momento todos, porque yo creo que en general, no sé si hay alguna provincia que sea distinto, por favor, celebramos, los ministerios de desarrollo social y los ministerios de educación de las provincias se tomen la mano y digan, bueno, esta institución, este comedor es necesario acá, pero necesito una maestra, un maestro que acompañe, que eduque, que cuide, y que sea un docente, una docente.
todavía no logramos, y es un viejo tema, y que la verdad que creo que la educación mejoraría muchísimo si eso se hiciera posible, ¿no? Entonces, tenemos todo esto desde el lado, ¿no es cierto?, donde hasta estigmatizamos a veces a los estudiantes ingresantes, ¿eh? Ahora, mi pregunta es, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros, nosotras como docentes, con ese estudiante que viene del nivel secundario, muchas veces con costumbres y con todo un trayecto educativo donde lo formaron para que trabaje de manera individual, para que él se supere, para que él tenga la mejor nota, para que él o ella pase de curso y no rinda ninguna, para que estudien de manera individual y de golpe entran a la universidad y trabajamos de forma grupal, trabajamos desde los valores de la solidaridad, desde el trabajo colaborativo, porque eso es lo que enseñamos, porque se supone que hoy no hay profesionales que trabajen en forma, no sé, miremos los médicos, miremos las instituciones educativas, siempre estamos pidiendo ayuda a educación especial, a fonoaudiólogos, a equipos interdisciplinarios, digamos, no trabajamos en forma aislada, trabajamos con los equipos, Entonces, esa es una de las cuestiones. ¿Tienen la culpa los estudiantes del secundario? No, digamos. Son cuestiones que enseñamos, que tenemos que enseñarlas en la universidad. Cuestiones vinculadas a la alfabetización académica. No leen. Hoy escuché, no sé si en alguno de los paneles alguien que hablaba de las quejas, ¿no? Y las quejas como inercia, eso es lo terrible. Nos quejamos del estudiante que no lee, del estudiante que no entiende la consigna, del estudiante y del estudiante. A ver, perdón, es el estudiante que nos toca, es el estudiante que llega a la universidad. Y sea en el nivel que sea, yo me tengo que hacer cargo porque esa es mi función. Ese es mi trabajo. Entonces, y si estoy hablando de derechos, bueno, el estudiante tiene derecho a tener un buen docente, así como hablábamos hoy de los niños y las niñas. Yo siempre hago mi cargo base y tuve muchos años de trabajo en sala y hay cuestiones en que hago el paralelo, porque las lógicas por ahí son muy parecidas y las cosas que hacemos. Me apuro. Sí. En cuanto a la alfabetización académica, que es un tema que explota, y acá digamos, a ver, nos tenemos que hacer cargo, y a mí me gusta mucho la línea que plantea a mí, a muchos colegas, porque yo de pronto hablo acá, pero estoy hablando de charlas compartidas con un montón de colegas y todos los días. Digamos, no son palabras mías nomás, son palabras construidas con otros y otras, ¿no? Con preocupaciones comunes. A nosotros nos gusta mucho la línea de Paula Carlino, por ejemplo, ¿no? Cómo aborda la alfabetización inicial y cómo de alguna manera hace cargo al docente de la disciplina que sea que trabaje alfabetización desde ahí, no desde las técnicas de lectura y escritura, las técnicas no, desde el significado, desde el sentido del propio texto y de la propia disciplina que trabaja. Les cuento una buena anécdota, digo yo, porque este año se cumplen los 65 años de la Facultad de Humanidades y en septiembre celebramos los 50 años de nuestra carrera, del inicio de la carrera de profesorado de educación inicial. Pero en el marco de los 65 años, desde Secretaría Académica, aparte de que estamos, la Secretaría Académica, aparte de que estamos en revisión de planes de estudio, generó, digamos, una serie de capacitaciones destinadas a los docentes y las docentes de la Facultad de Humanidades. Una sobre evaluación y la otra con un equipo justamente que trabaja con Paula Carlino. Una capacitación gratuita para docentes adscriptos de la Facultad de Humanidades, ¿no? Becarios también participaron. La reacción de muchos docentes y por qué alfabetización académica nosotros. ¿Por qué no los estudiantes son los que necesitan? Entonces digo, por ahí caemos igual con esto que decían hoy por aquí. ¿Qué enseñamos
¿para qué enseñamos y cómo enseñamos? ¿Qué estamos enseñando? Hoy hablaban de las horas y yo multiplicaba las horas por la cantidad de páginas de apunte que les damos. Imposible leerlos en un cuatrimestre, en un año muchas veces. Si, hoy hablaba les la pido, directora, Norma, solo esto. Si podés ir Solo cerrando, esto. porque Hablaba tienen 5 minutos más este segundo. Hablaba la bloque. directora de las estrategias, y ahí cierro, de las estrategias, no me acuerdo cuál de los dos, de las estrategias para que un niño del jardín, en la distribución de la masa, en el juego que elige, de no darles, de no imponer. Bueno, creo que nosotros muchas veces estamos todavía muy, muy pegados a lo que fue nuestra propia escolaridad, ¿no? A esto del contenido, de la cita, bien que vale la teoría, bien que valen las citas textuales, pero no es eso. Digamos que un alumno, que un estudiante repita, no quiere decir que lo sepa o que lo entienda. Entonces también ahí tenemos que ver cómo enseñamos, qué estamos enseñando y qué realmente es necesario enseñar, porque hay muchos contenidos, muchas, no sé, leyes, legislaciones, contenidos que los encontramos ahí a mano o en un libro o en el campo virtual. Entonces el punto es qué hacen con eso, cómo hacen para entender, justamente para generar esto, que creo que es un punto clave y lo mínimo que podemos pretender como competencia de un estudiante, ya que hablaba de que tengan un pensamiento crítico y autónomo, frente a la compleja realidad que después se encuentran en las instituciones a donde van a trabajar. Bueno, gracias, Norma. Bien, en este segundo bloque, así como sucedió en el primer bloque, tuvieron la posibilidad de 5 minutos más de poder terminar de expresar esto sobre las competencias que deben desarrollar los estudiantes para ejercer en forma idónea la docencia. Y yo les hago una pregunta, a ver, a las 3. ¿Qué demandas presentan las comunidades respecto al perfil del egresado de estos futuros docentes y el desarrollo de estas capacidades profesionales? ¿Quién empieza de esta segunda? Licenciada Cuñetti. Me dieron a mí, a ver, hola. Sí, con respecto a la demanda, yo insisto en el docente que debe garantizar el derecho a la infancia y que por lo tanto, pensando en la Convención y en el interés superior de la infancia, formar un buen o una buena docente es muy importante, porque un buen o una mala docente son los que garantizan la infancia, ¿no? Eso, o entre otros, ¿no? Por otro lado, por eso la complejidad ahí de cómo hacerlo, y a veces uno pone mucho énfasis en decir, bueno, tienen que egresar, etcétera, pero ¿cuál es la calidad de esa, digamos, de ese profesional que tiene que garantizar el derecho a la infancia, ¿no? Eso por un lado. Nosotros en Mendoza hemos hecho una experiencia interesante ahora con los coformadores, pensando en la relación entre la formación inicial y el docente que está en la práctica, y que de alguna manera en esa retroalimentación también puede desnaturalizar prácticas como, por ejemplo, bueno, tiene que pagarlo la universidad. Pero nosotros, me estoy refiriendo a los docentes nuestros, en la formación docente, y ha sido muy buena la experiencia, porque ese coformador tiene que, digamos, la conciencia es que así como hace falta toda una tribu para educar a un niño, hace falta todo el sistema educativo para educar a un docente. La formación inicial es una parte de la formación docente, pero la parte más importante generalmente se juega
en sus primeras prácticas, en su práctica, en un montón de cosas. Entonces me parece a mí que esto hay que tenerlo en cuenta, y nosotros cuando hicimos este tema del pago a los coformadores pensamos en eso, en que la formación, digamos, en la idea del aprendizaje a lo largo de toda la vida, pero que la idea de que la formación docente empieza en el primer año, en este ingreso del que hablaba acá la colega, y termina después, muchos años después. Y que a veces el hecho de desnaturalizar práctica, o que ese practicante viene a lo mejor con una idea nueva y se da cuenta de que hay un error, eso también es bueno. Y el coformador tiene que verlo, y de alguna manera también es una retroalimentación permanente. Pensando también que yo me apoyo en el tema referencial de capacidades, que el último, una de las capacidades, la sexta de la que habla ese referencial, es comprometerse con el propio proceso formativo. La formación inicial supone primero un docente capaz de garantizar el derecho a la infancia, y que tiene que en ese sentido tener esa profesionalidad, pero también tiene que tener la profesionalidad de saber que va a tener que formarse durante toda su vida. Y ese compromiso es el que también le va a permitir seguir siendo garante de derechos. Desde ese lugar me parece que tenemos que trabajar. Y una idea que se planteó acá en Mendoza, tuvimos la experiencia y de hecho yo la tuve en ese momento en desarrollo, transformamos todos los jardines que estaban en desarrollo social en CEOs. Y ahora en Mendoza todos los jardines tienen el profesorado, el profesor de nivel inicial, y fue una experiencia que ganaron las jardineras, digamos, o los jardineros, porque fue una pelea que dieron en su momento, y a mí me parece que hay que poner en valor, que a veces hay demandas que se resuelven cuando el propio colectivo toma conciencia de la importancia de que en ese comedor, de que en ese centro de desarrollo infantil hubiera un jardinero. De hecho, nosotros vimos, bueno, ella acá está presente, en la cárcel había guardiacárceles que estaban cuidando a los niños. Entonces era una cosa terrible. Y hoy tenemos un jardín maternal en la cárcel. Entonces me parece que eso se genera también con la pelea del colectivo docente. Creo yo que esto es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Profesora Centeno, sobre las demandas que presentan las comunidades, por favor. Bueno, me parece que una de las cuestiones centrales es, sobre todo pensando también cuando señalaba hoy en primer lugar las cuestiones referidas a las competencias, tiene que ver justamente con empezar a pensarnos, en este caso los estudiantes, a pensarse como docentes en un lugar menos omnipotente, ¿no? Me parece que en este contexto tan marcado por la incertidumbre, por la falta de certezas, ¿no? Esto que fue tan claro cuando vivimos toda la etapa de la pandemia, ¿no? Donde nadie sabía qué hacer, ¿sí? Pero los docentes crearon nuevos lugares, hicimos cosas que nunca habíamos hecho, ocupamos lugares que fuimos inventando. Y esta posibilidad me parece que tuvo que ver con esto, ¿no? Con responder a las demandas de las comunidades, de los niños, de sus familias y de lo que necesitaban en cada momento, en cada región, en cada jardín, ¿no? Familia. Y esto se aprende, ¿no? También se aprende. No todo pueden aprender en las universidades y en los institutos, pero sí en estos tramos formativos podemos compartir con los estudiantes herramientas que les aseguren luego la posibilidad de desplegar estos otros y nuevos lugares requeridos por las comunidades. En este sentido, también me parece que para eso es ineludible pensar en la necesidad de que desde las universidades también podamos ofrecer
ámbitos de cierto bienestar psicológico, social, académico, institucional, que permitan a cada estudiante ir cumpliendo con los requerimientos en los diferentes planes de estudio, ¿no? Y en los diferentes momentos de su carrera, respetando las posibilidades que cada uno tiene, ¿no? Y desapegando esa representación del alumno esperado, del estudiante ideal, sí, bueno, que muchas veces va en contra de esos fines educativos. Y bueno, y por supuesto no olvidar que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano y además un deber del Estado, ¿no? Así que bueno, para ir Muy bien, cerrando. muchísimas gracias. Por favor. Bueno, justamente esta mañana, al mediodía, estuvimos charlando en la reunión de la red y hay un tema que nos ocupa, nos preocupa, y yo creo que hay cuestiones de la formación, si bien coincido totalmente con lo que decían sobre históricamente el nivel inicial, ha sido un nivel, digamos, de innovaciones, el nivel más flexible y el nivel que yo creo que enseña para la vida, siempre y cuando nos sigamos poniéndole el cuaderno. Leí ayer que había una charla sobre el uso del cuaderno, siempre y cuando nos sigamos, digamos, siempre y cuando respetemos, como dijo la colega, los derechos del niño, ¿no? Que realmente los efectivicemos. Pero creo que hay cuestiones en la formación que no están siendo suficientes, que si bien están, pero no están siendo suficientes, y hay una realidad que en algunos aspectos nos está superando ampliamente. Por ejemplo, las problemáticas sociales conocidas por todos, y tiene que ver, por ejemplo, con la ESI. Si hablamos de la ESI está, la ley está y está muy buena. Pero también es cierto que ahí fuimos perdiendo terreno en el sentido de que fue muy manipulada, muy mal comunicada, y creo que la parte que nos toca a nosotros como docentes en la universidad es también enseñar, también mostrar a las estudiantes, dar herramientas para que puedan trabajar de una manera más sistemática con las familias. El niño, la niña, viene con la familia al jardín, familia del tipo que sea. Viene con la familia y es un lugar de mucha potencia el jardín en ese sentido. Yo hoy veo, no sé si muchos, no generalizo, colegas que tienen miedo de abordar algunos temas en las reuniones de padres y seguimos convocando a la mamá o a la mamita. Digamos. No estoy generalizando, por favor, porque sé que hay instituciones que trabajan muy bien con las familias. Pero digo, es un espacio potente porque justamente hoy hablábamos, ¿qué sabe una docente? ¿Qué sabemos nosotros de un protocolo ante un caso de una situación de abuso, de un nene que viene? ¿Cómo la mayoría nos asustamos y nos paralizamos? Bien. Entonces, en eso puntualmente no estamos haciendo todo lo que se debería hacer. Si no sabemos, tenemos a quiénes convocar y pedir. Esa es una cuestión que a mí me parece clave y es una demanda puntual de graduadas y de instituciones. Bien. Gracias, Norma. Bueno, podría seguir. En realidad, hemos como pasado las 20 horas, unos minutos, pero esta fue una pregunta interesante. Yo sé que usted me está dando unas miradas tan fuertes, profesora Grifolier, pero yo quiero saber si alguien quiere hacer alguna pregunta al panel.
Ajá. Bien, muchas gracias. La verdad que esta pregunta, ¿no? ¿Qué demandas presentan las comunidades? Podría haber sido respondida por todos los panelistas. Creo que deberíamos haber tenido hasta más tiempo, pero los dejamos, si quieren, los dejamos acá para otro debate. Puede haber próximo o alguna otra pregunta que quieran hacer. Bien. Espera, a Marcelo, creo que le preguntaste a Marcelo. Ah. Adriana habló de la pasión, yo hablé más de lo que es la corporalidad y la construcción del ser, ¿no? Y que pasa mucho si no pasa por mí como docente en esa vivencia del profesorado, ¿cómo puedo llevar a que también sea transferido a ese otro? Que es un niño, que es un sujeto, ¿se entiende? En ese lugar. Y la pasión yo creo que hace mucho el docente formador en el tiempo que imprime, en ese tiempo de genuino, ¿no? De experiencias potentes, de esta relación entre la necesidad y el interés de lo que él tiene en ese momento, por ejemplo, del profesorado, ¿sí? Y en mi mirada como docente de educación superior, de qué es lo que va a necesitar cuando se instale en el jardín. Creo que esa pasión se construye, ¿no? En esa sinergia entre lo que necesita ese estudiante que se está formando para ser docente o en ese docente de formación, y en mi responsabilidad, mi compromiso como docente formador, que le voy a ayudar a construir eso, a darse cuenta, a tener algunas experiencias, y creo que es eso, ¿no? Si no se instala en el jardín, en alguna experiencia concreta, con chicos como hiciste vos, pues la experiencia no está, la vivencia no está. Ahí está. Es clave lo que vos hiciste, porque es lo que nosotros queremos hacer con nuestros planes, y que hacemos con nuestros planes al poner práctica desde el primer año. Porque el estudiante hace contacto con el espacio y con el contexto desde el primer año. Porque, y muchos estudiantes después dejan algunas carreras después de esa instancia, la instancia de haber ido ahí. Me parece que ahí uno descubre si realmente está esa pasión o si había una ilusión de algo que no era. Y me parece que es muy valioso tener las prácticas recorriendo toda la carrera, como esa instancia, el contacto con el niño, con la circunstancia, con el acto educativo ahí en el aula. Entonces lo que vos hiciste me parece muy valioso, porque es eso, poner in situ ahí a la experiencia, digamos, para ver si eso es lo que realmente me genera esa pasión. Mire, ¿sabe qué, profesora también? Porque acá también tenemos otra pregunta y si se entablan diálogos, creo que... ¿sí? Agrego una cosita. Es que ya voy a sacar un palo. Nosotros tenemos en la carrera desde primer año la salida de las instituciones, en las materias anuales, en los talleres. Realmente es muy buena la experiencia porque empiezan a ir a vincularse con la institución, con los niños y las niñas, desde poca teoría, entonces hay también un nivel de espontaneidad, de un vínculo genuino, y también pasa esto de que vuelven y algunos dicen no es lo que quiero, pero también es cierto que la carrera da otras, como decía Joy, otras alternativas laborales. Eso no me quería decir. Su pregunta. Hay como una diferencia en el nivel terciario
de educación superior, pero para estudiantes universitarios que van a ser docentes de sala. Yo creo que ese sería el desafío más que nada para afianzar esa salida de los jardines y bueno, la propia formación docente. Muchas gracias. ¿Usted, profesora Amparán, quería hacer o no quiere hacer la pregunta? El panel, ¿permite? Profesora. Sí, por favor. Total. Es así. Y como una hoy que me encontré su audio y me emocioné, soy de nivel inicial porque la señorita Adriana fue mi docente y dejó huellas tan fuertes que me hizo apasionar por eso. Y es una docente excelente. Yo digo, me emocioné porque dije, creo que es la manera de transmitir pasión. Uno ama y eso no lo enseñamos. Quizás yo fui maestra de vocación porque amé desde pequeña y pude transmitir a mis niños esa pasión, el enseñar con amor, con respeto, con compromiso. Por eso creo que contesté un poco, esa pasión la transmitimos, ¿no? Gracias. Yo me saldría un poco del paradigma ahí vocacional en una cosa. Yo creo que en la formación inicial la pasión se puede alimentar con prácticas con sentido. Y cuando el estudiante o la estudiante le encuentra sentido a lo que está aprendiendo, si cree que lo que está aprendiendo le sirve o tiene sentido para que él pueda ser, para ser el futuro profesional. Me parece que la práctica con sentido y el estudio con sentido es lo que puede llegar a alimentar o desarrollar la pasión de un futuro docente. Y la enseñanza apasionada de los formadores de formadores. Sí. Claro, pero esa enseñanza apasionada, vos la haces cuando le da sentido a lo que Claro, pero se mama. Sí. Bueno, Andrea hizo así como... Yo agradezco profundamente, y sé que los asistentes también, aunque algunos se han ido por el horario, espero que se hayan sentido cómodos, espero que cada uno de ustedes se lleve algo del otro, que era lo que pretendíamos, y que que nos queden interrogantes, que nos sirvan para poder formar cada vez mejores profesionales en esta hermosa carrera que es el nivel inicial. Yo les aseguro que no hubiese elegido otra carrera en mi vida que no hubiera sido esta. Muchísimas gracias, y si alguien quiere agregar algo más, ¿no? Ya no agregan nada más.